Ahora te voy a explicar en qué 3 idiomas se escribió la Biblia, ¿sí? El primer idioma, y es el más dominante, es el hebreo, la lengua hebrea. Aquí tengo la Biblia hebraica Stuttgartensia. Se llama Stuttgartensia porque se publicó en Stuttgart, Alemania, ¿sí? Este es la Tanaj. La Tanaj, es decir, lo que se conoce popularmente como el Antiguo Testamento. Aquí dice en hebreo, aquí dice, dice Torah, Naviim, Wa Ketuvim. Torah, la instrucción, la pedagogía. Naviim, los profetas, los líderes, los maestros. Wa Ketuvim, los escritos. Si lo abreviamos, la T de Torah sería, y luego la Naviim sería Tanaj, Naviim, Torah, TA, la NA de Naviim y la CJ o de Ketuvim. Entonces aquí tenemos la abreviatura de Tanaj. Así como decir, yo me llamo Roberto, pues mi apócope sería Beto, ¿sí? El que aquí en México, el que se llama José, le decimos Pepe, ¿no? Eso sería su apócope. A la que se llama Victoria le dicen Vicky, ¿no? A la que se llama Viridiana le dicen Viri, ese es su apócope. Esta es una especie de apócope, para no decir Torah, Naví, Wa Ketuvim, se dice Tanaj, abreviado, ¿sí? Entonces, esta es la Biblia en hebreo, ¿ok? Pero si observas, este es un hebreo de caracteres cuadrados. El hebreo fue cambiando con el paso de los siglos. La realidad es que el hebreo de los primeros libros bíblicos no era el de caracteres cuadrados, sino era un hebreo que se conoce como paleohebreo, ¿sí? ¿Dónde se adquirió este hebreo de caracteres cuadrados? ¿Dónde se adquirió? En Babilonia, cuando los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. Ahí se adquirieron, ¿sí? Pero siglos antes de eso se escribía en el hebreo más antiguo, hebreo más arcaico, con caracteres que se llamaban paleohebreo. Si quieres ver cómo se fue transformando las letras hebreas a lo largo de los siglos, incluso de los milenios, te invito a consultar la gramática hebrea de Gesenius. Al inicio aparece un desplegado donde contiene el hebreo de tal siglo, luego de este otro siglo, luego de este otro siglo, y así por el estilo, cómo fue modificándose, ¿sí? Pero este es el hebreo de caracteres cuadrados. También en internet vas a encontrar en imágenes muchos gráficos de cómo se fue transformando el hebreo a lo largo de los siglos o los milenios. Algunas partes de la Tanaj se escribieron en arameo, porque el arameo en esa época que se escribieron esos libros específicos que son Daniel, Esdras, ¿sí? Después del exilio, el arameo era la lengua franca internacional. ¿Qué significa eso? Que el arameo era como decir hoy el inglés, que todo el mundo lo hablaba, en cualquier parte lo hablaban, era una lengua muy cosmopolita y universal que favorecía el intercambio comercial. Entonces por eso se escribieron en arameo, ¿sí? Pero la mayor parte de los libros de la Tanaj se escribieron en hebreo, ¿ok? Entonces la Biblia hebraica Stuttgartensia es una copia del códice masorético, ¿sí? Del manuscrito Leningrado B19A, que data del año más o menos del año 1000 después de Cristo. ¿Por qué se le denomina masorético? Porque contiene un conjunto de puntos vocálicos que se llaman masoréticos. Aquí está la masora o el comentario, la masora magna, la masora parva, es decir, la parva es la pequeña y la magna es la grande. Entonces estos masoretas era un grupo de judíos que vivieron hacia el litoral del mar Mediterráneo, lo que hoy sería Gaza, lo que antes llegó a ser Filistea o Cesarea de Filipo, y ahí ellos copiaban los manuscritos muy meticulosamente, y a los puntos y comentarios que ellos añadían se les llamó masora, por eso es el texto masorético hebreo. En la lengua hebrea era una lengua consonántica, es decir, originalmente no tenía vocales. Entonces estos copistas, estos masoretas, diseñaron un sistema de puntos vocálicos, diseñaron varios sistemas
pero el que predominó fue el que aparece aquí en la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es una continuación de la Biblia hebraica de Kittel, de un erudito alemán llamado Rudolf Kittel. ¿Okay? Entonces la Biblia de la Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y algunas porciones muy pequeñas en arameo. Como ya dije, en el libro de Daniel y en el libro de Esdras, ¿sí? No recuerdo algún otro pasaje, creo que en el Nehemías. Bien, andando el tiempo, el arameo dejó de ser la lengua franca internacional y surgió con las conquistas de Alejandro Magno el griego. Pero el griego tuvo varias etapas. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De Mateo a Apocalipsis fue escrito en griego, ¿sí? Aquí puedes ver una versión interlineal del griego e inglés, ¿sí? Entonces este es el griego. Es diferente al hebreo. El hebreo se leía de derecha a izquierda, pero el griego de izquierda a derecha, al revés. Originalmente el griego también se leía como el hebreo, de derecha a izquierda, pero después se modificó. ¿De dónde surge la lengua griega? Los fenicios llevaron precisamente las lenguas semíticas por el mar Mediterráneo, y una de estas lenguas semíticas se convirtió posteriormente en el griego, ¿sí? Si lees la historia de la lengua griega de Hoffmann, Debrunner y Scherer, que son tres eruditos alemanes, editorial Gredos, te vas a dar cuenta que este griego del Nuevo Testamento es un griego que se conoce como común o quiní, ¿sí? Koiné, común o quiní. El griego quiní o koiné significa la lengua vulgar, la lengua común del griego. ¿Por qué se le llamó quiní? Te lo voy a explicar así a muy grandes rasgos. Primero vino la lengua griega de los pelasgos, de los léleges, pero después surgió el dialecto jónico, dórico, eólico y más tarde el ático de Atenas. Atenas es Grecia en la época de Pericles. Entonces la lengua griega tuvo varios dialectos, varios ramales. Pero cuando Filipo de Macedonia empezó a ascender en el poder y luego su hijo Alejandro Magno empezó a conquistar Medio Oriente y llegó a sus conquistas hasta Persia, el griego se convirtió en la lengua franca internacional. De hecho, Alejandro Magno llegó hasta la India, hasta el río Ganges. Entonces, ese griego, que se mezcló con muchas otras lenguas, se hizo cosmopolita y absorbió muchos vocablos de todas partes del mundo conquistado por Alejandro. A ese griego helenístico o del periodo de Alejandro Magno se lo denominó koiné o común, ¿sí? Y era un griego no tan refinado como el ático, sino un griego más bien del pueblo, del vulgo, popular. En ese griego quiní escribió Epícteto, un filósofo griego del tiempo de Jesús. También escribió Polibio, un historiador que escribió en griego. Y también se escribió la Septuaginta griega, que fue una traducción de la Tanaj o del Antiguo Testamento que se llevó a cabo en el siglo II a.C. Entonces la Septuaginta griega se supone que la tradujeron 70 sabios judíos y por eso se le llama Septuaginta. Contiene de Génesis a Malaquías. Pero esta Biblia, esta Tanaj griega, también contiene libros que no aparecen en el texto masorético hebreo, como son Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Primero y Segundo de Macabeos, etcétera, que son los que hoy en día contienen las Biblias católicas. Entonces, la Septuaginta se tradujo, ya lo mencioné, 2 siglos antes de Cristo, hacia Alejandría, Egipto, o por Elefantina, Egipto. El historiador Eusebio de Cesarea explica que un tal Aristeas, ¿verdad?, cuenta la leyenda que mandó reunir 70 eruditos judíos y tradujeron el Tanaj, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego quiní o koiné, ¿sí? Entonces, la Septuaginta fue, vamos a decir, la Biblia que usaron los apóstoles, porque por ejemplo el Evangelio de Lucas tenía un estilo muy parecido a la Septuaginta, como lo han descubierto varios eruditos bíblicos, como C.F.D. Mull, se escribe Moule. Entonces, esta es la Biblia que usaron los apóstoles y los discípulos de Jesús para predicar. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo ya no era nada más para el pueblo hebreo, entonces ya era para todo el mundo mediterráneo y tenían que usar el griego quinío o común, porque era como hoy el inglés, la lengua franca internacional, ¿sí? Ese fue el motivo. Entonces, las escrituras griegas cristianas o el Nuevo Testamento tienen muchísimos modismos de la Septuaginta y muchos vocablos y palabras
copiadas textualmente, literalmente, de la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, esos son los tres lenguajes, en las lenguas en que se escribió la Biblia. En resumen, hebreo, unas pequeñas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, hay diferentes especialistas que afirman que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento originalmente se escribió en hebreo o incluso en arameo. Hay un erudito alemán que se apellida Dahlmann y él sostiene la tesis de que todo el Nuevo Testamento primero se escribió en arameo y después se tradujo al griego de manera muy rápida, es decir, en corto tiempo. Y cuando tradujeron el Nuevo Testamento al arameo, varios eruditos alemanes se dieron cuenta que tenía un significado más parecido, obviamente, a la lengua hebrea de la Tanaj. Pero también existen nuevos testamentos en hebreo, como el de Salkinson y Hinsburg, que son muy buenos. Entonces, algunos otros especialistas piensan que el Nuevo Testamento originalmente no se escribió en arameo, sino en hebreo. Y de ahí fue prontamente traducido al griego. Pero bueno, la mayoría de manuscritos, más bien todos los manuscritos con los que contamos hoy en día del Nuevo Testamento están en griego. Ninguno está en arameo, ninguno está en hebreo. Ya las traducciones son de siglos o más de 1000 años después, ¿sí? Al hebreo o al arameo. Pero los documentos, los manuscritos están en griego. Entonces, para resumir, hebreo, arameo y griego, esas son las tres lenguas en las cuales fue escrita la Biblia, la palabra de Dios. Quédate con esta cápsula y nos vemos para la próxima.